En plena Semana Santa, esta imagen se viralizó en redes sociales. Una combi vacía y abandonada a la mitad de un paraje oscuro. En ese momento se reportaba la desaparición de 23 turistas, pero este sería solo el inicio del hallazgo de más de 100 personas en lo que aparentemente es una red de tráfico humano. A veces las noticias en México parecen un cuento mal escrito. Y no cualquier cuento, uno de terror. Pero una y otra vez comprobamos que este no es un guión, es la vida real. Y es que después de que nos enteráramos de las muertes de 40 migrantes en Ciudad Juárez por un incendio, que por cierto, si no te enteraste de esa noticia porque estabas en alguna cueva en el fin del mundo, aquí te dejamos este video en donde te explicamos qué fue lo que sucedió. Pero bueno, después de ese trágico suceso nos enteramos de otra noticia de terror para las personas migrantes en nuestro país, pero también para las personas mexicanas. Todo comenzó el 3 de abril. Ese día, dos camionetas de la empresa de viajes Grupo Eiffel salieron desde La Quemada en San Felipe, Guanajuato. Estas camionetas llevaban en total 23 personas. En una iban 15 pasajeros y un chofer, y en la otra iban 6 pasajeros y un chofer. A las 3 de la mañana del día siguiente de su partida, tanto las camionetas como los pasajeros desaparecieron. Y de acuerdo con lo que ha declarado recientemente Adrián González, quien es socio de esta empresa turística, pudieron localizar una de estas camionetas porque tenía un GPS instalado. Dijo que perdieron el rastro de la camioneta, después la pudieron localizar y cuando por fin la localizaron intentaron llamar a ambos choferes, pero ninguno de ellos contestaba. De acuerdo con esta versión de los hechos, un poco después contestaron uno de estos celulares, les respondió una persona desconocida y les dijo que la maña había interceptado estas camionetas. Además, les exigió el pago de 60,000 pesos por liberar a cada persona. Es decir, no les pidieron 60,000 pesos, les pidieron 60,000 pesos por persona. Esta noticia se empezó a hacer viral al día siguiente, el 5 de abril, y precisamente como estamos en México y parece que aquí es la tierra de los cuentos de terror, esta noticia chocó o interceptó con otra de más de 10 personas que también estaban desaparecidas y que, de acuerdo con las versiones de los hechos en ese momento, también eran turistas. Estas 16 personas habían desaparecido en Guanajuato y el gobernador de San Felipe, Guanajuato, Eduardo Maldonado, dijo que esas personas ya habían sido localizadas y que efectivamente eran originarios de ese lugar. Pero esto empezó a crear muchísima confusión porque entonces ya los medios de comunicación, los usuarios, las personas usuarias en redes sociales ya no entendían si eran entonces 23 personas, si eran solo 16, qué era lo que estaba pasando, si eran turistas, si eran migrantes. Ya era un caos de información. Pero a ver, ¿qué fue lo que dijo el alcalde en ese momento? Vamos a escucharlo. Quiero informarle que estas personas desaparecidas efectivamente ya se encuentran liberadas, ya se encuentran rumbo a su destino. Muy pronto les estaremos informando, pero están bien, están a salvo. Después de que diera esta declaración, el Grupo Eiffel desmintió la noticia. El Grupo Eiffel, recordemos que es esta empresa de servicios turísticos. De esta manera, la confusión siguió, pues la Fiscalía General de San Luis Potosí había informado la localización de 16 personas, que es el segundo caso que se dio a la par de la desaparición original de esas 23 personas. La confusión también se dio porque algunas de las víctimas eran de Guanajuato y como hablamos al principio del video, las camionetas del Grupo Eiffel salieron de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad de Guanajuato compartió en su cuenta de Twitter este mensaje que estamos viendo, en el que informa que iniciaría un operativo utilizando 2 helicópteros por orden de Diego Sinué, el gobernador de esa entidad. Entonces, por un lado tenemos a un alcalde de un municipio de Guanajuato diciendo que las personas ya habían sido localizadas y por el otro tenemos al gobernador de la entidad diciendo que va a iniciar un operativo. Esto quiere decir que efectivamente las 16 personas que localizaron eran otras y no tenían nada que ver con la localización de esas primeras 23. Al día siguiente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí ofreció una conferencia de prensa
en la que informó lo siguiente. Primero, que desplegaría un operativo en colaboración con el estado de Guanajuato, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación. Además, que el gobierno de Guanajuato en ese momento no tenía una cantidad exacta de personas desaparecidas y ni siquiera existía una lista de nombres de quienes abordaron esas camionetas. Además, confirmaba que las 16 personas encontradas eran de otro caso, que el vehículo provenía del Estado de México y los pasajeros eran de esa entidad de Querétaro y de Guanajuato y que habían sido asaltados. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, corroboró la colaboración con San Luis Potosí y dijo que efectivamente se trataba de 23 personas desaparecidas. En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato se informó que gracias al operativo con helicópteros habían encontrado a 35 personas migrantes centroamericanas. Durante la noche de ese mismo día, el 5 de abril, el gobierno municipal de San Felipe en Guanajuato compartió también un comunicado de prensa en su cuenta de Facebook. Recordemos que este gobierno municipal fue el que ya había corroborado el hallazgo de las primeras 16 personas. Vamos a ver qué dijo en este comunicado. Dijo que de las otras 23 personas desaparecidas, 2 eran de esa comunidad y de las otras desconocían el origen. De esas 2 personas, señaló que iban rumbo a la frontera norte de México para intentar cruzar hacia Estados Unidos y que sufrieron un intento de asalto, pero que estaban bien y que todavía pretendían cruzar al país del norte. Después de esto, el gobernador de Guanajuato, Sinue, dijo que después de 20 horas de labores de rescate, habían sido localizadas las 23 personas desaparecidas. Por cierto, solo le agradeció a su equipo de trabajo, pero no al estado de San Luis Potosí. Entonces, hasta aquí tenemos que ya encontraron a las 23 personas desaparecidas, digamos, originalmente, pero tenemos entonces esta versión de 2 personas que iban en esa camioneta y cuyos familiares dicen que estaban intentando cruzar hacia Estados Unidos. Esto contradice la primera versión, de acuerdo con la cual se trataba de un viaje turístico, es decir, que eran personas turistas y no tenían intención de cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Ya que estamos aquí, entonces se suma a toda esta información una declaración de esta persona que es socio del grupo IFEL. Él dice que sospecha que uno de los choferes de estas camionetas era cómplice de las personas que secuestraron o las personas que tenían retenidas a estas 23 personas desaparecidas. ¿Por qué dice esto? Porque de acuerdo con su versión de los hechos, de nuevo, esto es lo que esta persona ha declarado. Bueno, uno de los choferes fue asesinado a golpes, este es un hecho, pero de acuerdo con lo que dice este socio de la empresa, el otro chofer sí les estaba respondiendo los mensajes de texto y cuando le preguntaban en dónde estaba, que les compartiera su ubicación para poder ir, ¿no? Y ver qué estaba pasando, les dejaba de contestar. Esta es toda la información que se dio a conocer hasta el 5 de abril. Al día siguiente, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí publicó otro comunicado. En este nuevo comunicado afirma que las personas localizadas estaban en Matehuala, en la comunidad Encarnación de Abajo, y que llamaron la atención porque se estaban desplazando en grupo y había niños entre ellos. Las autoridades aseguraron armamento y vehículos con reporte de robo que eran utilizados por un presunto grupo criminal. Además, no dicen la cantidad exacta de personas que localizaron, pero sí dicen que la mayoría son migrantes de Venezuela, Honduras y El Salvador y que solo 5 son personas mexicanas. Una de estas 5 personas mexicanas era el chofer que fue asesinado y que era originario de Guanajuato. Y ese mismo día, la fiscalía de esta misma entidad de San Luis Potosí publicó también otro comunicado con un poco más de información. De acuerdo con este documento, las 23 personas desaparecidas no eran turistas, sino personas en tránsito sin permiso de residencia. Y además, no eran 23, sino 17. De acuerdo con este comunicado, además, estas personas fueron capturadas por un grupo criminal que opera en el municipio de Doctor Arroyo en Nuevo León y los límites de San Luis Potosí. Además, aseguran que los choferes de estas camionetas transportaban migrantes desde Guanajuato y que presuntamente el chofer asesinado fue asesinado a golpes, aunque todavía estaban esperando la necropsia. Posteriormente detallan los diversos lugares en donde encontraron a las personas. Dicen haber encontrado 45 pasajeros migrantes y un chofer de camión. Mencionan a otras 35 personas y después a al menos 24
4 personas rescatadas en un hotel y algunas casas de seguridad. Estas cifras suman 105, pero de acuerdo con los reportes en medios de comunicación mexicanos, la cifra podría llegar hasta 122. Hasta este momento está todavía esta confusión con las cifras porque nadie tiene el número exacto de personas que fueron encontradas en estos operativos para encontrar a las 23 personas desaparecidas originales, las que iban en esas 2 camionetas. Nadie tiene la cifra exacta, ni siquiera el gobierno. Y por último, para abonar a esta confusión, hay una nota publicada en la revista Proceso en donde aseguran que de acuerdo con la transcripción de un audio compartido por el equipo de Carmen Aristegui, todo parece indicar que aquí lo que sucedió es que opera una red de trata de personas. Este audio es de un trabajador del grupo IFEL, que son los dueños de los vehículos, de las camionetas que prestaron este servicio. Y según se puede escuchar en el audio, parece que además de prestar servicios turísticos, también se prestan como coyote, es decir, que ayudan a personas migrantes, tanto de México como de Centro y Sudamérica, a cruzar la frontera de México con Estados Unidos cuando no tienen la documentación necesaria. De acuerdo con esta versión, esta red forma parte de una red de trata más grande, de la cual incluso está al tanto Eduardo Maldonado, que es el alcalde de San Felipe, Guanajuato. Finalmente, el 10 de abril, la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí ofreció otra conferencia de prensa en la que aseguró que fueron encontradas casi 90 personas, de las cuales 59 eran personas migrantes. Vamos a escuchar lo que dijeron. Son los datos que tenemos hasta el momento. Las cifras corresponden más o menos dentro de todo este operativo. Son 86 personas las rescatadas. ¿Contra cuántos fueron los detenidos en total? ¿Todos polleros? Son 86 personas en total, tanto migrantes como nacionales. De esos 86 son 59 migrantes y son 27, son 10 mexicanos. Además, dijeron que desde ese momento la investigación quedaría a cargo de la Fiscalía General de la República, pues había omisiones por parte de las autoridades municipales en este caso. ¿A poco? Yo creo que nadie se hubiera dado cuenta. Esto es lo que sabemos hasta ahora de la supuesta desaparición de estos turistas que después eran migrantes, después otra vez eran turistas y así hemos estado durante estos días con las diferentes versiones de los hechos. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas sobre este caso, platícanos qué era lo que sabías y si conoces más detalles también compártelos con nosotras, por favor. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Esperamos haber aclarado un poco qué pasó con esta situación de los turistas o migrantes desaparecidos en San Luis Potosí. Si llegaste hasta aquí, por favor déjanos un corazoncito amarillo para saber que viste el video completo y nos vemos muy pronto con un video nuevo.